China concluyó maniobras militares alrededor de Taiwán. Estas maniobras habían comenzado el viernes y claro, si bien son maniobras que están planificadas con antelación, la fecha de inicio habitualmente se decide en represalia por, un caso fue la visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. En esta ocasión fue más bien la presidenta de Taiwán la que viajó a Estados Unidos para reunirse no en Washington, sede del gobierno, sino en California, con Kevin McCarthy, el actual presidente republicano de la Cámara de Representantes. Como en aquella ocasión, lo que básicamente, digamos, desarrollaron estos ejercicios fue un intento de bloqueo naval de Taiwán. Esta vez se puso un énfasis que no en la ocasión anterior, hace un par de años, en simulacros de combate y asalto a buques hostiles en el este de Taiwán. ¿Por qué esto parece importante? Primero porque cualquier esfuerzo de evacuar personal militar, dirigentes políticos, equipo militar sensible de Taiwán, se presume se haría desde el este del país. Entonces, esto sería un intento de interceptar cualquier barco que pudiera intentar huir de Taiwán, llevando, por ejemplo, personajes políticos prominentes de ese país, pero también porque, y no es casual que el segundo portaaviones de China, primero fabricado en su país, Shandong, haya participado de las operaciones, porque estas también incluían bloquear el acceso a Taiwán de navíos de guerra estadounidenses. O sea, la presunción es que en caso de un ataque contra Taiwán, Estados Unidos intentaría llevar ayuda militar a la isla eh, por vía marítima desde el este de Taiwán. Eh, entonces, por eso la importancia de estas acciones. El gobierno chino reiteró además que la independencia, cualquier intento de independizar a Taiwán y establecerla como un país independiente, es incompatible con cualquier esfuerzo por llegar a la estabilidad y la paz regional. Aquí debería empezar con algunos temas que tienen que ver con eh, la, el origen de este intento de bloquear Taiwán por vía naval. En lenguaje estratégico en inglés se usa dos palabras para referirse a, digamos, propósitos distintos: deterrence y compellence. Deterrence es lo que se traduce habitualmente como disuasión. Cuando yo quiero disuadir a alguien de que haga algo, es decir, quiero evitar que un actor tome determinada acción. Compellence, que confieso no sé bien cómo traducir al español, es más difícil porque significa que cuando un rival ya ha adoptado una decisión que considero amenazante, es intentar presionarlo para que revierta esa acción, ¿no? Entonces, disuasión es evitar que alguien haga algo. Compellence es tratar de, una vez que lo hizo, volver todo a foja cero, que se revierta la acción. Eh, Según estudios empíricos, esto segundo es mucho más difícil de lograr que lo primero. Y hay algunas razones psicológicas aparentemente para explicar la diferencia. Cuando alguien, por ejemplo, toma posesión de un territorio, surge lo que se deben llamar en inglés el endowment effect, efecto de dotación. Uno lo valora como una posesión que hay que proteger, lo cual es distinto a cuando lo que se busca es capturar un territorio que todavía no está bajo mi control. En ese caso aplica la disuasión para evitar que lo haga, pero una vez capturado, repito, es mucho más difícil obligar a quien lo hizo a retroceder respecto a la decisión inicial. En el caso de la crisis de los misiles en Cuba, estábamos ante un caso de compellence, o sea, la Unión Soviética ya había instalado misiles nucleares en la isla de Cuba. Lo que Estados Unidos quería lograr era que la Unión Soviética retirara esos misiles, es decir,
revirtiera la acción que Estados Unidos consideraba una amenaza. Y claro, había que buscar un curso de acción que fuera eficaz sin implicar un alto riesgo de guerra. Si Estados Unidos, para empezar, no podía aplicar grandes sanciones contra la Unión Soviética, porque Estados Unidos y la Unión Soviética virtualmente no tenían relaciones económicas. No había mucho que sancionar en ese sentido. Eh, digamos, simplemente condenas diplomáticas, llevar el tema al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, probablemente no iba a lograr el propósito de que se retiren los misiles, entre otras razones porque la Unión Soviética tenía derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero un ataque directo contra las instalaciones militares rusas en Cuba, uno, implicaba el riesgo de, digamos, en caso de destruir los misiles, generar radiación que iba a tener consecuencias humanitarias catastróficas. Pero además, atacar objetivos soviéticos en Cuba implicaba el riesgo de una guerra directa con la Unión Soviética, guerra que Estados Unidos habría iniciado, porque habría que recordar que los misiles se instalaron en Cuba con la anuencia del gobierno internacionalmente reconocido de la isla, la dictadura de los hermanos Castro. Lo menciono porque algunos dicen ahora que, digamos, Georgia y Ucrania tenían derecho a decidir si querían ser parte o no de la OTAN. En primer lugar, la OTAN no funciona así. Los países no entran a pedido de parte, sino por invitación unánime de los miembros de la OTAN. Por eso no puede entrar Suecia, que no ha recibido el beneplácito de 2 de los 30 miembros de la OTAN, Hungría y Turquía. Pero en segundo lugar, la prueba de que las alianzas militares no son como los acuerdos económicos es el hecho de que cuando Cuba estableció una alianza militar con la Unión Soviética, Estados Unidos reaccionó como un país que se sentía amenazado por ese hecho, incluyendo la instalación de armamento, en particular armamento nuclear soviético en Cuba, ¿no? Pero bueno, ¿cómo lograr que la Unión Soviética retire los misiles sin desatar una guerra entre potencias nucleares? La opción que eligió Estados Unidos fue un bloqueo naval. ¿En qué radicaba la ventaja de un bloqueo naval? Fundamentalmente en que Estados Unidos decidía no iniciar hostilidades. Si bien la propia acción era ilegal bajo el derecho internacional, bloquear navalmente un país que no te ha atacado y no ha lanzado una amenaza directa en tu contra. Sin embargo, la decisión de iniciar hostilidades corría por cuenta de quien desafiaba el bloqueo, en este caso la Unión Soviética. Estados Unidos contaba con que la Unión Soviética iba a preferir una negociación que desafiar el bloqueo y no se equivocó. No hubo tercera guerra mundial, que era el desenlace probable de un enfrentamiento entre potencias nucleares, las dos principales potencias militares del planeta, porque los barcos soviéticos, que parecía que una primera etapa iban a desafiar el bloqueo, dieron media vuelta y regresaron a sus bases. Y luego se llegó a un acuerdo negociado que no fue escrito, pero que se cumplió. No voy a entrar al tema. Por eso o sea, los términos del acuerdo en este momento, pero por eso un bloqueo naval se presenta como una opción inteligente. Es una acción de fuerza que obliga a la otra parte a tomar una decisión, porque se presume que va a querer que se levante el bloqueo. Y el bloqueo lo puedes levantar llegando a un acuerdo negociado o, en su defecto, tratando de quebrarlo militarmente. Si no estás dispuesto a desafiar militarmente el bloqueo, solo tienes la opción, por ejemplo, para seguir comerciando con el mundo o, en fin, para tener libre acceso a aguas internacionales, solo queda la opción de una negociación. Por eso para China también parece inteligente, en el caso de Taiwán, no pensar en un ataque directo contra un país como Taiwán, que ha establecido lo que algunos van a llamar la política del puerco espín, es decir, ser tan espinoso que China, si bien podría eventualmente invadirla,
invadir la isla de Taiwán, no podría ejercer un control eficaz y a un costo razonable del territorio. Entonces, precisamente porque Taiwán apuesta a ser indigerible, es la expresión que usan algunos, elevando dramáticamente el costo de ocupar la isla para China, sin que nadie niegue que China tiene la capacidad de hacerlo. El punto es que sea tan costoso que decidan hacerlo. China más bien piensa en un bloqueo naval y nuevamente tiene que ser Taiwán o su gran aliado militar, Estados Unidos, quienes inicien hostilidades para romper el bloqueo. Recuerden que Taiwán produce 92% de los microprocesadores más avanzados que se producen a nivel mundial, los de 9 nanómetros o menos. Entonces, claro, la oferta mundial de los microchips o microprocesadores más avanzados se detendría abruptamente en caso de un bloqueo naval y tendría graves efectos para la economía internacional. La paradoja aquí, sin embargo, es que si bien China tiene como hipótesis de conflicto un bloqueo naval sobre Taiwán, Estados Unidos, inteligentemente también, tiene como hipótesis fundamental de conflicto un bloqueo naval contra China, sobre todo en el mar del sur de China, a través de lo que se conoce como las dos cadenas de islas. Recuerden que China tiene conflictos territoriales, y en este caso específicamente marítimos, o de posesión de islas, con virtualmente todos sus vecinos. Y esos vecinos, en la mayoría de casos, o en su mayoría, son aliados militares de Estados Unidos. Entonces, se prestarían a ayudar a Estados Unidos a bloquear el tránsito marítimo de China, estableciendo, digamos, recuerden que además Estados Unidos tiene bases militares en algunos de estos países, y establecería un cordón, digamos, de contención a través de Corea, Japón, Taiwán y Filipinas. Y en caso de que China lograra romper ese cordón de contención, el bloqueo, se desplazaría a la segunda cadena de islas, que iría de Japón a Guam, territorio controlado por Estados Unidos, y hacia el sur a Filipinas. Y nuevamente sería China quien tendría que desafiar militarmente ese bloqueo si quiere que éste se levante o, en su defecto, aceptar una solución negociada en torno a, por ejemplo, Taiwán en caso de ser bloqueada por China. Por eso es tan importante para China que Rusia ya no tenga capacidad de exportar gas a Europa y esté, digamos, desplazando sus exportaciones de gas y petróleo desde Europa hacia India y en particular China. Porque uno, Rusia es tan rival de Estados Unidos y la OTAN como la propia China, no es un país que pueda ser persuadido por la OTAN de actuar alineado con sus intereses, y dos, el gas y petróleo de Rusia pueden llegar a China por gasoductos y oleoductos que van por tierra, es decir, que no se verían afectados por un intento de bloqueo marítimo por parte de Estados Unidos. Bueno, esas son las hipótesis de conflicto en este escenario y eso es todo por hoy.